Y nosotros continuamos con más aquí en Mujeres a Bordo. No se despeguen del 105.3 FM. Toma el control y no lo sueltes más. Esto es Mujeres a Bordo. En un momento continuamos. Esto es Desafío FM 105.3 Morelos, XHCMR con 5000 watts de potencia. Desde Avenida Reforma 791, Colonia Manantiales, en Cuautla, Morelos, México. Código postal 62746. Ventas 01-777-317-0605. Desafío FM 105.3 Morelos. La Universidad Mexicana de Educación a Distancia ofrece un sistema abierto y en línea licenciaturas en Derecho, Psicología, Administración, Informática Administrativa y Contador Público. Cuernavaca, 317-6204. Cuautla, 353-9571. Más de 19 años nos respaldan. Hola, somos Viridiana Arias y Juan José Arrece. Y queremos invitarlos a que ahora nos escuchen en el Choro Matutino aquí en la 105.3 de su FM, de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la mañana y hasta las 10. Los buenos se unen para ser los mejores. ¡Los esperamos! Un billete roto o maltratado conserva su valor. Pero si tienes dudas o necesitas sustituirlo por otro billete en buen estado, acude a las sucursales bancarias identificadas con el logo Centro de Canje. Pide más información al 01800 Banjico. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. Desafío FM 105.3 Morelos. Ya estamos de regreso, el vuelo aún no termina. Sigue disfrutando de las mujeres a bordo. Y continuamos con más en Mujeres a Bordo. Gracias por sintonizar el 105.3 FM de tu radio. Y te recuerdo nuestro número en cabina 311-6050 con nada 777. Y nos puedes escribir a Mujeres a Bordo en Facebook. Oye, hoy con más razón tenemos 10 pases dobles para Hansel y Gretel. Hoy a las 8:30 de la noche. Entonces, bueno, pues llámenos 311-6050 y en Cinemex Diana. Así que ya quedan poquitos, ¿eh? Uy, llame ya. Conoce el pasado para entender el presente. Con la antropóloga María de Lourdes Bejarano, en Mujeres a Bordo. María de Lourdes Bejarano, antropóloga, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Maru. Buenos días, Erika. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias. Pues hoy vamos a continuar platicando sobre los calendarios. Habíamos hablado la semana pasada del calendario lunar. Ahora vamos a hablar del calendario solar. Para entender lo que es el calendario, tenemos que partir de que había un término que se usa ahora, que se llama astronomía simple, a simple vista. Ahí lo que se trata es de ver los fenómenos naturales que permitían o permiten situarse en el tiempo, como son las lluvias, la posición de los planetas, la rotación de la bóveda celeste. Todo eso les permitía ver el paso del tiempo. Entonces, uno de los sistemas que ellos adecuaron fue el del calendario que se llama calendario del horizonte. El calendario del horizonte es un método que consiste en observar la salida y la puesta del sol viendo hacia el este. Entonces lo que hacían es que se pone en una montaña o en algo, se ponía una piedra y entonces pongamos que el 22 de diciembre se empezaba la cuenta, que es el solsticio de invierno. Les voy a recordar nada más, el solsticio es de verano, es durante el tiempo que dura el día más horas, y en el solsticio de invierno es el día que dura menos horas el día y dura más la noche, ¿sí? Y el equinoccio es cuando está las mismas horas de día que las mismas horas de noche, ¿sí? Entonces el 22 de diciembre, en el solsticio de invierno, el sol va a salir al lado derecho de la piedra. Luego, conforme van pasando los días, o sea, eso es el sur, conforme van pasando los días, llega la fecha del 23 de marzo, que es el equinoccio de primavera, y entonces vemos que en el equinoccio de primavera el sol va a estar de frente, o sea, en el este. Pasan los días, entonces el 21 de junio llegamos al solsticio de verano, que es cuando el sol va a salir del lado izquierdo de la piedra.
Y siguiendo el tiempo, el 21 de septiembre vendría el equinoccio de otoño, que es cuando el sol estaría de frente. Entonces es la forma como ellos se daban cuenta de que era giratorio. Es cuando que el sol se estaba moviendo. Que eso es lo que se puede ver aquí en Xochicalco. Y ahorita vamos a ver, sí, lo vamos a ver, ¿verdad? Eso se veía con el cenit. El cenit era otra forma de otro método de cálculo del tiempo. Y entonces lo que se hace es la observación del paso del sol por el cenit. El cenit es cuando el sol cae hacia plomo y no da sombra. Entonces, hay varias, esto va a depender, la fecha va a depender de la latitud de la ciudad en la que está por la inclinación de la Tierra. Por ejemplo, en Guatemala, en Copán, el cenit se da el 30 de abril y el 13 de agosto. En Teotihuacán se daba el 18 de mayo y el 21 de julio. Y aquí en Morelos y en Tenochtitlan se da el 16 de mayo y el 21 y el 27 de julio. Entonces, es el paso por el cenit. Entonces, más o menos son las fechas, ¿no? En Zacatecas, por ejemplo, nada más se da una vez. Aquí en Xochicalco lo que se hizo, se hacían observaciones bajo tierra y hay un tubo, hay una construcción que se hizo subterránea, inclinada, pero lo interesante de Xochicalco es que es hexagonal. Y entonces ustedes ven que a la hora que cae la luz, cae a plomo, cae derecha, pero si ustedes se asoman por el conducto ese, está inclinado. Entonces es por la posición del sol. Esa es otra forma que ellos tenían para registro del tiempo. Entonces estos registros nos daban una cuenta que era el Shu Powali. C es 1, Shu es precioso, año, y Powali es cuenta. Esto quiere decir la cuenta de un año. Ellos medían el tiempo de 20 en 20. Por ejemplo, 20 era una cuenta que era la Sempowali, 40 eran 2 cuentas, 60 eran 3 cuentas. Aquí en este caso es una cuenta que dividían el tiempo del año, el año solar, en 18 meses de 20 días. Eso daba 18 por 20, da 360. Y ustedes me van a decir, ¿y los otros 5? Bueno, los otros 5 se llamaban los Nemontemi. Los Nemontemi eran los días aciagos. Eran días en que no hacían fiestas, eran días en que no hacían nada, porque si un niño nacía en esos días, pobrecito, porque tenían que hacer todos los augurios y hacer cualquier cantidad de cosas para quitarle la mala carga, porque eran 5 días aciagos. Pero, por ejemplo, el calendario solar está más cercano al calendario que llevamos, ¿no? Porque sí, claro. el lunar, que platicamos la otra vez, eran menos días. Ahí sí eran algo, ¿no? Eran 260. Ahí sí todavía tenían que irle dando más vueltas. Sí, aquí son 360 días más 5 Nemontemi, que dan un total de 365 días con 6 horas. Y lo hacen más exacto que el calendario gregoriano, que es el que utilizamos nosotros. También esto va, cada año tenía un signo. Entonces, retomando los signos que vimos la vez pasada, que eran 20, de ahí nada más tomaron 4, que es la caña, el pedernal, la casa y el conejo. Entonces, cada 4 años volvía otra vez la cuenta y volvían a empezar caña, pedernal, casa, conejo, caña, pedernal, casa, conejo. Y cada año tenía una carga. Entonces, por ejemplo, los años caña se consideraban que eran años favorables. Los años pedernal tenían riesgo de sequía y de desgracia. Los años casa pensaban que iban a haber inundaciones, y los años conejo les tenían mucho miedo porque decía que venía la hambruna, venía el hambre. Entonces eran como cíclicos, y estos comienzan a diferentes horas del día, porque no son totalmente cuadrados exactos. Entonces, por ejemplo, los años conejo empiezan al amanecer, los años ácatl o caña empiezan a mediodía, los pedernal empiezan al anochecer, y los años casa a la medianoche. Entonces, y esto va relacionado, el calendario solar, con las fiestas. Ahorita van a ver ustedes por qué somos tan fiesteros. Bueno, porque de esos 18 meses en todos los meses había fiesta. Entonces, de ahí nos viene lo pachanguero. Entonces, estas fiestas tenían ritos preparatorios desde 20, 40, 80 días antes, y muchas veces se prolongaban. Después de la fiesta seguía la fiesta de eso. Entonces, cada una de estas fiestas está representada a diferentes grupos. Podrían ser de guerreros, de sacerdotes, de la nobleza, de los artesanos, de los agricultores, y cada uno tenía ya su fiesta específica.
Lo interesante de estas fiestas es que no se deben de ver como cosas aisladas, sino que se deben de ver como un todo, porque alguna vez platicábamos de lo que es la dualidad. Junto a lo oscuro hay lo claro, junto a la vida y la muerte, el hombre, la mujer, siempre hay eso, lo frío, lo caliente, esa dualidad que se mueve en el mundo prehispánico. Igual se movía en las fiestas. Entonces en las fiestas tenemos todas las fiestas de carácter solar, pero vamos a tener también otras de carácter del ciclo vegetal. Entonces esas fiestas, pues lo vegetal va interrelacionado con lo solar, entonces volvemos a encontrar esa dualidad que se junta. Entonces yo les voy a hablar hoy de la fiesta de Xocowestli. Xocowestli quiere decir cuando se cae o cuando acaba la fruta, esto según Torquemada, y según Torquemada se daba más o menos entre el 4 y el 23 de agosto. Las fechas cambian según los diferentes autores. Es la época de la maduración, es el 10º mes. Y entonces aquí les voy a hablar de esta fiesta en particular, porque si ustedes ven la imagen que se subió seguramente ya al Face, en esta fiesta vemos una serie de personajes que están agarrados de la mano y van bailando en contra de las manecillas del reloj. Y esto nos remite al calendario que les decía yo, horizontal, que va al revés de las manecillas del reloj. Entonces ellos lo que están allí celebrando es ese tránsito solar, porque es una fiesta solar. Ahora, esta fiesta se le dedicaba, eso de estar dando vueltas le llamaban Tlayahualoloya, que quiere decir dar vueltas, ¿no? Entonces, qué complicado. Sí, no, las palabras son complicadísimas. Entonces, esta fiesta estaba dedicada a Xutecutli, que era el dios del fuego. Entonces, lo que hacían era, se iban al monte, y entonces en el monte encontraban un árbol que fuera totalmente recto, que midiera aproximadamente 15 metros de altura, y que el tronco no fuera más ancho de lo que podía abrazar un hombre, el tronco, ¿no? Allí le decían Xocowestli. Xocotl viene siendo el propio árbol y también viene siendo la propia deidad, o sea, el propio dios del fuego, porque ¿cómo se hace mejor el fuego? Pues con madera, ¿no? Entonces era la encarnación de la divinidad y entonces iban por él y regresaban, lo venían arrastrando y venían cantando, venían haciendo ritos, venían bailando, era toda una fiesta. Y ahí, lo traían arrastrando y ya que llegaban cerca del templo, cuando llegaban a los límites de la ciudad, los estaban esperando las mujeres. Y las mujeres los esperaban a los que habían ido por el árbol los esperaban con jícaras, con cacao y les colgaban collares con flores y demás, porque había sido un honor haber ido por la deidad que estaba representada con el árbol. Entonces, traían arrastrando el árbol, lo ponían en la mitad del templo, ahí medio lo sembraban, medio lo fijaban y 20 días antes de que, ahí estaba por 20 días y luego con mucho cuidado lo acostaban, porque era la deidad, lo acostaban y entonces venían los carpinteros en la víspera de la fiesta, lo lijaban, lo ponían totalmente liso y le ponían papel de colores y le ponían flores y demás y ponían una imagen en amaranto de la deidad de Xutecutli. Entonces, con mucho cuidado volvían a erigir aquel árbol. También le ponían unas cuerdas y hay diferentes versiones. Hay quien dice que subían abrazados así como palo encebado y hay otros que dicen que de esas cuerdas o mecates se subían y entonces el chiste era agarrar a la deidad que estaba hasta arriba. Entonces, el más fuerte de los jóvenes lograba subirse y entonces agarraba la figura aquella y entonces la empezaba a desmoronar y la empezaba a aventar hacia abajo. Y entonces el chiste es que agarraran pedacitos de esa deidad y entonces ya se llevaban como un pedazo de la deidad y se la llevaban a su casa, ¿no? Y después, toda la noche bailaban, y los señores nobles que llevaban sus cautivos esa noche, la víspera, se pintaban todos de amarillo porque el color amarillo era el color del fuego. Entonces llegaban con sus cautivos, que generalmente eran cautivos de guerra, y
venía lo terrible del asunto, porque les daban a unos bebidas que era el yautli, que los hacía ver visiones y los hacía como el que los drogaban, los drogaban para que perdieran el sentido, y entonces los ataban de pies y de manos, y entonces hacían una gran hoguera, tenía que ser gigantesca porque era el dios del fuego, y entonces los echaban a los pobres allí. Entonces, ya que los echaban, cuando estaban a medio asar, o sea, no totalmente asados, los sacaban, y entonces dicen las crónicas, dice Torquemada y dicen otros autores, que les sacaban el corazón. Y ya con eso se acababan de morir. Pero hay una cosa muy interesante que dice Torquemada. Dice Torquemada que esta fiesta se hacía en agosto, igual que se hacían las fiestas romanas para Vulcano, para el dios del fuego entre los romanos, y que allá, a diferencia de aquí, echaban animales al fuego y aquí echaban a las personas. A las personas, fíjate qué crueles. Antropóloga María de Lourdes Bejarano, muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Les esperamos el próximo lunes. Ok, muchas gracias. ¿Algún contacto para comunicarnos con Bejarano@cidem, CIDHEM .edu.mx. Ok, perfecto. Ahí está el correo electrónico. Muchísimas gracias, María de Lourdes Bejarano, por estar aquí. Muchas gracias, que estén bien. Gracias. Nosotros continuamos con mucho más aquí en Mujeres a Bordo, así que no se despeguen del 105.3 FM. Toma el control y no lo suelte.